La mañanera de Ángel dominical. Tempranito, no a las 6:30, a las 7 como la de ayer. Pero eso nos manda por ser hijos del salario mínimo, pues, por ser miembros del precariato. Aquí estamos y vamos a completar mediante este comentario lo que principié o lo que comencé ayer. Ayer, rápidamente sintetizo, mencioné la inutilidad de documentos como ese par de baratijas que dieron a conocer que son el Plan Nacional de Desarrollo, uno que nadie ha pelado, que es el que elaboró el equipo de la Secretaría de Hacienda, y el otro que es un rosario de buenas intenciones y parecen preceptos extraídos o de la Biblia o del catecismo del padre Ripalda, pero nada tienen que ver con una gobernación moderna, seria y sobre todo que se corresponda con la realidad que enfrenta México en los tiempos que corren y también con la realidad que se enfrenta en lo económico y lo político en el resto del mundo. Vamos ahora a terminar lo que comenzamos ayer. Uno de los grandes cambios que se han dado en el mundo a raíz de la apertura de las economías y la integración de estas a la globalidad, para crear una etapa donde lo que priva es la interdependencia entre los países y entre las empresas y las economías como conjunto, en vez de aquella soberanía mal entendida hoy, pero que en aquellos años, el siglo XIX, XVIII, era la respuesta a una serie de condiciones que no se dan hoy. Quedan por ahí todavía algunos que viven fuera de la realidad y hablan del plan del Partido Liberal de los hermanos Flores Magón. Otros se van un poco más adelante para probar su modernidad y hablan del plan de gobierno que elaboró el PNR, el Partido Nacional Revolucionario, en 1933, para que sirviera como basamento planificador del siguiente presidente de la República, que fue el general Lázaro Cárdenas del Río. Hoy, pero ni queriendo con toda la buena voluntad del mundo, México se parece al de 1906 y tampoco al de 1934. Pero como producto de esa apertura que le mencionaba, ¿cuál podría ser el cambio fundamental que se experimentó y se ha concretado prácticamente en todo el planeta en relación con el papel de los gobiernos? Ya no es, de entrada debo decirle, ya no es aquella tarea que se vislumbraba por algunos gobiernos allá por los años 30 del siglo pasado. Básicamente copiando la idea de la economía planificada y centralizada que fue desarrollada y un fracaso rotundo al querer aplicarla en la ex Unión Soviética o extinta Unión Soviética, y como producto del desenlace de la Segunda Guerra Mundial, a través de la fuerza que daba el Ejército Rojo y los tanques soviéticos, se implantó este modelo, este régimen político y modelo de desarrollo en los países que conformaron lo que se conoció como Europa Oriental. Como consecuencia de la influencia que adquirió la Unión Soviética, particularmente su poderío militar demostrado en la Segunda Guerra Mundial, este modelo de desarrollo fue copiado, no solo impuesto en Europa, sino copiado en algunos países de Asia y posteriormente, a raíz de haber adquirido su independencia, en algunos países africanos. Tanto en Asia, sería la República Popular China y la República de Vietnam, los dos ejemplos más claros de esto, un fracaso rotundo. En África, todos los países que intentaron aplicar ese socialismo, entre comillas, también fracasaron rotundamente. El caso quizá más sonado fue el de Tanzania, con aquel dirigente Julius Nyerere. Pero, ¿qué es lo que sucede hoy? Hay algunos trasnochados ahí que piensan todavía que el socialismo es la solución.
No me estoy refiriendo a los delincuentes de la CENTE o la CETEG, etc. Me refiero a gobernantes de pacotilla como son los que encabezan gobiernos en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia, un tiempo Correa en Ecuador, y también en la República Democrática de Corea o República de Corea del Norte, donde piensan que es viable en estos momentos todavía una economía planificada, etc. Pero estamos ante una situación donde, como producto de esas grandes transformaciones que he mencionado, el gobierno debe buscar concretar objetivos completamente diferentes. Ya no es esa de planificar, conducir, fijar las líneas en la economía, tener presencia así, asado. No, ya no. Como consecuencia de la supremacía que han adquirido los mercados, los gobiernos ahora tienen por objetivo, no voy a decir único, pero fundamental, hacer junto con el poder legislativo que haya un suelo parejo en ese país específico del cual estamos hablando, para que todos los actores, tanto agentes económicos como ciudadanos en general, puedan actuar y aprovechar las oportunidades que ese piso parejo proporciona. Para lograr ese piso parejo es fundamental la vigencia plena del Estado de Derecho, que incluye de manera sobresaliente el respeto a los derechos privados de propiedad, el respeto del contenido de los contratos y una plena libertad económica para que el sujeto, el ciudadano, pueda disponer libremente, dentro de lo que marcan las leyes, por supuesto, de sus bienes. Venderlos, traspasarlos o utilizarlos si es su deseo. El papel legislativo, pues, complementa esta labor de una manera fundamental. El poder legislativo es quizá la pieza fundamental de este nuevo Estado, porque tiene que estar analizando el contenido de leyes específicas o en general del andamiaje jurídico de ese país para ver si estimula o facilita la inversión y la creación de fuentes de empleo permanente. Asimismo, si genera condiciones parejas para todos en materia de la aplicación de la ley. El legislativo, pues, debe hacer esa tarea, y un elemento central en esta tarea es mantenerse atento a los contenidos, a los textos legales aprobados por legislaturas anteriores, para ver si todavía responden a las nuevas condiciones que la economía y la vida política de ese país exigen. En caso contrario, que no estimulen, que no promuevan en un momento la participación libre de los agentes económicos privados, el legislativo tiene la obligación ineludible de poner al día esa pieza legal. Y no solo eso, sino que legislar además con una visión de futuro. Dicho de otra manera, el legislativo tiene que estar vigilante para que el andamiaje legislativo facilite la vida económica y política del país. Asimismo, el Ejecutivo tiene que regirse por lo que mandata la ley que fue aprobada por el Legislativo. Y el Poder Judicial, vigilar que el espíritu de la Constitución se mantenga, que no haya leyes violatorias del texto y del espíritu de la Constitución. De tal manera que la tarea de estos tres pilares del Estado difieren en mucho de lo que todavía hace no pocos años veíamos en algunos países del mundo y especialmente en México. A raíz de que el viejo modelo de desarrollo, ese crecimiento hacia adentro, sustitución de importaciones, cayó hecho pedazos en 1987, debimos obligadamente abrirnos al mundo. Ya tenemos prácticamente 31 años y medio de un sistema o un modelo de desarrollo hacia afuera, de integración a la globalidad, o lo que se conoce coloquialmente como economía abierta o economía de mercado. Hay imperfecciones, hay espacios todavía con el viejo andamiaje jurídico, es cierto, el campo,
los mercados laborales, algunas ramas de la economía, la energía, por ejemplo, el área de educación. Es decir, hay, pero en términos generales México es hoy una economía de mercado, a la vez que es una democracia con imperfecciones y limitaciones, pero nadie puede negar que es una democracia. En estas condiciones, pues, salir con esos documentos que ya no sirven ni para el boiler, porque ya prácticamente todo el mundo tiene calentadores de gas, es, por decirlo menos, una aberración o, si lo prefiere, una ilusión juvenil de aquellos que se quedaron en los años del presidente Echeverría o del presidente López Portillo y todavía comulgan con esas ruedas de molino que se llama el sistema de planeación democrática del presidente Miguel de la Madrid. Ahí quedan pues estos dos comentarios que espero hayan servido para tener una idea clara de cómo esos documentos que pretenden conducir la economía, orientarla, fijar prioridades por encima de la voluntad del agente económico privado y del consumidor, se van a encontrar con un rotundo y completo fracaso. Por eso valdría la pena, ya para terminar, que usted no haga caso a esas dos baratijas. Y si algún enemigo le regala un ejemplar impreso de esos dos documentos que para nada sirven, excepto para quizá equilibrar una mesa, tírelos a la basura. O regáleselos a la persona que viene recogiendo el periódico y papel prácticamente todos los días en su colonia. No tienen mayor utilidad. Siento decírselo, pero es aquí sí la cruda realidad. Muchas gracias y lo espero mañana lunes o otra semana, donde parece que va a estar movidita con la actividad legislativa. Ya lo comentaremos aquí en las mañaneras de Ángel a partir de la de mañana, que sería la de lunes. Muchas gracias.